Oye, bueno, cambiando de tema, pero que también está un poquito relacionado porque hay ciencia detrás. Y me imagino que también buscando un poco la protección del medio ambiente. Tenemos a nuestros invitados que vienen de la Fundación A Contraluz. Estoy buscando acá los nombres que se me perdieron. Aquí está. Tengo a Areta Mans. ¿Cómo estás, Areta? Hola, muy bien, gracias. Y a Gustavo Girón, que ambos son de la Fundación A Contraluz. Y que bueno, han venido en otras oportunidades también. Areta, tu acompañada Margarita, que la tenemos ahora como Community Manager, fuera del estudio, les está haciendo aquí las fotos. Y bueno, ustedes han contado que han tenido varios proyectos. Para las personas a lo mejor que todavía no habían escuchado esta fundación, es una fundación, hablábamos recién que fue creada, bueno, Areta es nieta de Patricio Mans. Así es. Y se inició esta fundación justamente pensando en rescatar culturalmente el trabajo de Patricio Mans, ¿no es cierto? Y también tiene el objetivo de rescatar la ciencia o trabajar en ciencia, en medio ambiente, porque ambos tienen carreras relacionadas también con la ciencia. Yo, haciendo esta introducción, quiero que me cuenten qué proyecto importante se viene ahora en adelante. Me soplaron algo con un cantautor cubano. Cuéntenos ustedes, qué importante noticia nos tiene. Eso es lo que más le interesa a todo el mundo en todo caso. Es que muy conocido Silvio Rodríguez. Díganme ustedes, ¿quién no ha estado en una fogata cantando una canción de Silvio Rodríguez? ¿Quién no se sabe un tema de Silvio Rodríguez? Un tema de Silvio Rodríguez, ¿no es cierto? Un poco para contextualizar, miren, nosotros estuvimos, invitados por ustedes también en junio del año pasado, iba a decir, de este año. De este año. Donde pudimos conversar con Carlos un poco los proyectos que se venían en cartera y que estábamos desarrollando. Bueno, a la fecha esos proyectos ya han empezado a avanzar. Agradecemos nuevamente esta oportunidad para venir a contarles en qué estamos en este proceso. Y efectivamente en esa oportunidad les comentamos a ustedes que teníamos la posibilidad de juntarnos con Silvio Rodríguez en el mes de julio en La Habana. Ya. Comentar porque ustedes además están desarrollando proyectos científicos también en Cuba. Exactamente. De ahí después voy a dejar a mi compañero aquí más de la línea científica para que cuente más en detalle. Y bueno, nos juntamos con Silvio en La Habana en julio de este año, en los estudios Ojalá, ¿ya? Y el objetivo de esta reunión era básicamente recoger un testimonio, ¿ya?, de Silvio Rodríguez respecto de sus vivencias y sus historias con mi abuelo. ¿Por qué en esta historia? Porque mi abuelo, cuando es exiliado, ya a finales del año 73, principio del 74, el país que lo acogió en una primera instancia fue Cuba. Y ahí estuvo viviendo más o menos 3 años, donde efectivamente pudo hacerse muy amigo de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés y otros trovadores también cubanos. Que tenían ahí su tema en común, que era la música, la poesía. Exacto. ¿No? Y nos contactamos con la gente del estudio Ojalá para ver la posibilidad precisamente de que nos pudiera dar Silvio su testimonio y nosotros empezar a recoger y recuperar parte de esta historia, que también es muy relevante. O sea, hasta ahora mi abuelo siempre contaba un poco las historias que había vivido en Cuba, con quienes se había relacionado, con quienes había carreteado, tocado. Las anécdotas. Las anécdotas, exactamente, pero eran historias de boca a boca. Como que no hay nada muy documentado, excepto lo que mi abuelo contaba en Chile. Entonces queríamos hacer una suerte como de recoger el testimonio de otras personas que nos pudieran contar la misma historia de mi abuelo, o ver si es que mi abuelo de alguna u otra manera estaba adornando más la verdad. A lo mejor no era tan como lo claro, o en su defecto si le faltaba contar algo más de la historia. Claro. Y lo interesante de esta reunión con Silvio es que nos dimos cuenta de que efectivamente a mi abuelo le faltaba contar muchos más detalles de la historia. Entonces, en ese sentido fue súper mágico. Y básicamente lo que nos cuenta Silvio, que fue muy emocionante de hecho, fue cómo se grabó el disco, su primer disco de Silvio, que es El sueño con serpiente, cómo se grabó el disco y dónde estaba mi abuelo en ese minuto. Bueno, resulta que mi abuelo efectivamente acompañó a Silvio Rodríguez a grabar el disco a un estudio de grabación en La Habana. Y siempre estuvo como detrás en la sala como de sonido, claro, con el ingeniero, exacto. Y ahí Silvio nos cuenta de que efectivamente trabajaron todo el día en este disco y que mi abuelo en un momento dado
le alerta respecto de que uno de los instrumentos musicales, que se llama vihuela, que es un instrumento de cuerdas, estaba desafinado. Entonces Silvio se pone a afinar el instrumento, nos explica ahí que es un instrumento súper complicado de afinar y que finalmente, si no hubiese sido por mi abuelo, el disco y el tema Sueño con serpientes no queda grabado como quedó. Claro, porque en el fondo es el trabajo de muchas horas de grabar un disco. Así es. Y volver a grabar un disco, no creo que, y menos en esa época, mira, era estamos mucho hablando más del difícil. año 74. Claro, ahora ya tomas Exacto. digitales, Claro. es más fácil de arreglar incluso los instrumentos, ¿no es cierto?, de forma digital. Exacto. Pero en esa época era más complicado. Mucho grabar más un disco. complicado, y de hecho ahí Silvio nos contaba, y mi abuelo también, y ahí pudimos en el fondo contrarrestar las historias, de que Silvio en ese disco grabó todos los instrumentos. Las voces, los coros y todos los instrumentos. Entonces, obviamente en distintas pistas que después deben haber mezclado. Pero Silvio hizo ese disco completo solo. Oye, en esa época. qué bonita historia, y sobre Súper todo bonita para ti historia. que eres su nieta y que bueno, que estás trabajando en base a la memoria del trabajo que él desarrolló. Y cuéntame una cosa, este trabajo, este proyecto que empezó con esta conversación con Silvio Rodríguez, ¿se va a ampliar con otros artistas que lo conocieron a Patricio Mans? ¿O cómo va a ser? ¿Va a ser un libro? ¿Va a ser un documental? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a conocer nosotros esas historias? Mira, una vez que nosotros recogimos ese primer testimonio, fue ahí donde como de alguna manera empezamos a pensar qué hacemos con este material. Todavía nosotros tenemos este material, no lo hemos mostrado, es una entrevista de 1 hora con Silvio Rodríguez, donde Grabada grabada, en video, sí. donde hablamos de lo humano en lo divino, no solamente de mi abuelo, sino que de los política, problemas medioambientales del mundo, de política, de claro. ciencia, etcétera. Entonces, todavía lo tenemos resguardado porque tenemos que pensar muy bien qué hacemos con esto, ¿ya? Pero sí nos abrió y nos iluminó en el fondo de que tenemos que seguir recogiendo testimonios. Claro, porque ustedes me hablaban que también ahí, en esa época, se conocieron con Pablo Milanés y Exacto. otros ¿Ya? compositores, cantautores. Exacto. Entonces, hay otras historias que tal vez se podrían contar, ¿o no? Y que nosotros no sabemos y el resto de la gente tampoco. Entonces, es ir descubriendo. Entonces, efectivamente estamos empezando a pincelar, hacer los primeros trazos de este proyecto, que es recoger los testimonios, archivar, ¿ya? Y posteriormente pensar probablemente en hacer una suerte o de documental, o escribir un libro, o ambas cosas, o hacer una suerte de relatos. Tenemos que ver muy bien cómo lo vamos a hacer. Lo importante ahora es recoger testimonios y archivar. Claro. Guardar el material. Y este trabajo, ¿cómo lo están financiando? Porque la fundación de ustedes es sin fines de lucro, Sí. ¿no es cierto? Exacto. Entonces Claro. me imagino que tienen que buscar el financiamiento a través de proyectos, de fondar, no sé. ¿Cómo lo están realizando? Porque además implica viajes, ¿no? Muchos viajes que son caros. Exactamente. Bueno, hasta el momento ha sido todo autofinanciado. Pero efectivamente ahora en más debemos empezar a buscar fondos, porque lo que se viene ya necesita de más dinero para desarrollarse. Viaje, claro. Por ahora el tema de los testimonios, la verdad es que lo estamos haciendo nosotros con nuestros propios recursos. Siempre hay gente colaboradora que quiere apoyarnos. Ha sido muy bonito eso también, porque no hay intereses económicos de por medio, pero obviamente si queremos sacar buenos productos para mostrar, tenemos que ya ponerle y desembolsar un poquito más de dinero, y que hay que salirlo a buscar, ¿ya? Oye, Areta, ¿cómo empezó este bichito que empezó en tu cabeza, en tu alma, no sé, de querer trabajar en base a rescatar el nombre y el trabajo de Patricio Mans? Obviamente eres la nieta, pero yo creo que no todos los nietos de los artistas empiezan a trabajar para destacar el trabajo de su abuelo o su abuela. ¿Cómo empezó esto? Porque al final ha sido tu vida, ¿no? Porque tú me contabas que tú eres ingeniera en medio ambiente. Así es. Y Gustavo, tú eres ingeniero forestal, o sea, tú me podrías decir, no, yo estudié cine, yo estudié arte, pero no... No, pero aunque no lo creas, siempre hemos estado muy vinculados al mundo de las artes y las culturas, más bien de la música también. Claro, me imagino por este legado que tienes tú, Sí. pero cuéntame cómo inició esto, ¿hace cuánto tiempo? Mira, lo contaba el otro día yo en una conversación, y mira, los primeros años de relacionarnos con nuestro abuelo, y hablo de nuestro abuelo porque nosotros somos 3 hermanas, ¿ya?
Nosotros conocimos a nuestro abuelo muy tarde. Yo lo conocí a los 17 años, cuando le permiten volver de vuelta a Chile. Y durante todo ese tiempo, entre ir y venir, porque él se asentó muchos años después en Concón, o sea, estuvo yendo y viniendo del país mucho rato, y como buen artista, la verdad es que cuesta armar relaciones familiares por los compromisos que tienen, etc. Y yo te diría que hasta antes de su muerte siempre estuvo como el interés de esos poquitos tiempos que teníamos para compartir, era enfocarnos como en la vida familiar. El abuelo con sus nietos, hablando de temas de familia, no de su vida artística ni nada de eso. Por lo tanto, una vez que él fallece, eso no quiere decir que antes no hubiésemos estado enterados o que hubiésemos leído o escuchado su obra, pero una vez que él fallece, quisimos un poco ahora relevar la figura artística del abuelo, ¿ya? Y más que verlo como una deuda, era lo que faltaba por hacer. Ya habíamos resuelto un poco el tema familiar, ahora viene el tema del rescate cultural. O sea, compartir lo que a nosotros nos pasa también con esta historia. Por eso también este testimonio de Silvio, que viene de las historias que nuestro abuelo nos contaba a nosotras. Claro, es como que me da la impresión que inició como un proyecto personal, familiar, y luego se fue ampliando a esto que tú acabas de mencionar, a poder contarle al resto de los chilenos, al resto del mundo que conoció el trabajo de Patricio Mans, estas otras anécdotas y estas otras historias ocultas hasta el momento, ¿no es cierto? Absolutamente, y además se le conoce mucho desde su obra artística, pero mi abuelo era más que artista, era también un activista político, activista medioambiental, igual que mi padre. O sea, mi padre, el hijo mayor de mi abuelo, es originario de Chiloé, ¿ya? Y mi padre también fue activista político, activista ambiental, no fue músico porque no quiso nunca competir con su papá. Claro. Pero eso nos mueve familiarmente, por eso te decía hace un rato atrás, o sea, si bien es cierto, nosotros venimos de profesiones más científicas, siempre también hemos estado relacionados con el tema del arte, la música, la ciencia y la política. En esta familia no existen los apolíticos. Me imagino que el tema principal cuando se junta la familia es la política, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo tan polarizados, ¿no? Exacto. ¿Y dónde entra la ciencia acá? Porque ustedes además trabajan, me contaban que tenían proyectos más relacionados a la ciencia en Cuba y lo quieren trasladar acá a Chiloé. Cuéntenme un poquito de eso, Gustavo. Sí. Mira, Fundación A Contraluz, una de sus premisas es que el arte y la ciencia convivan, ¿ya? Es parte de nuestros valores como fundación, ¿ya? Entonces, en ese tenor, claro, los proyectos culturales van más ligados a relevar la obra de Patricio Mans, pero el mundo científico está muy enfocado en el tema medioambiental, ¿ya? Es así que estamos desarrollando un proyecto que se llama, le hemos denominado Isla a Isla, porque la idea es hacer un intercambio técnico y científico entre la isla de Chiloé y la isla de Cuba. Es así que en estos momentos ya tenemos desarrollando un convenio con el Instituto de Geografía Tropical, que en el fondo es un instituto que pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, que se desarrolla a hacer se dedica a hacer todo lo que es la cartografía del territorio cubano, ¿ya? Pero ahí, perdón, lo están desarrollando como Estado, como país, este trabajo, ¿no? Nosotros como Fundación A Contraluz y tenemos una contraparte técnica que depende del ministerio en Cuba, ¿ya? Y básicamente lo que estamos haciendo ahí es cartografiar o generar los mapas de la vegetación de dos sectores. Acá en la isla de Chiloé es actualizar el mapa de la vegetación del Parque Nacional Chiloé, ¿ya? El cual ya tiene más de 10 años de antigüedad, entonces requiere ser actualizado, y ahí estamos en colaboración estrecha con los colegas de la CONAF, que obviamente son los administradores, los que conocen el parque y son los encargados, los mandatados para poder administrar el Parque Nacional. Y en Cuba vamos a trabajar en dos áreas silvestres, uno que es la Reserva de la Biosfera, Sierra de Bellavista, y el otro que es un Parque Nacional Viñales, que son dos áreas bien importantes desde el punto de vista de la conservación, que están en el sector más poniente de la isla. Y lo que vamos a hacer es un grupo de profesionales chilenos, donde también están incluidos profesionales chilotes. Vamos a ir a levantar, a generar el mapa en estas áreas silvestres de Cuba, y un grupo de profesionales cubanos van a venir a apoyar el levantamiento de información acá en Chiloé. Perfecto, ahí es donde se cruzan las dos islas, en el fondo utilizar el mismo sistema para poder hacer este registro
que me imagino que la vegetación debe ser totalmente distinta entre Cuba y Chiloé, y poder hacer este intercambio científico-cultural entre los investigadores que van a participar. Exactamente, eso es uno de los desafíos, porque no es lo mismo estar haciendo vegetación acá en Chile, menos en Chile, y traspasar a Cuba, obviamente, y viceversa. O sea, una de las cosas que nos motiva es tanto el intercambio técnico como el intercambio personal y vivencial. Imagínate, claro, chilotes en Cuba y cubanos en Chiloé, entonces, como bien entretenido. ¿Y quiénes van a participar de aquí, de Chile? Me decías que van a participar personas vinculadas a la ciencia de Chiloé. Sí, bueno, tenemos en la fundación hay un equipo profesional donde hay un par de colegas que son chilotes. Obviamente cuando estemos trabajando acá con el equipo cubano, ya la gente del Parque Nacional, la administración del Parque Nacional nos está apoyando en lo logístico. Ellos son los que conocen efectivamente, claro, el parque. Entonces los guardaparques nos van a tener que, nos ofrecieron ya su colaboración para todo lo que es el recorrido de las áreas que tenemos que ir a evaluar. Oigan, ¿y ustedes viven acá en Chiloé? Porque están los dos vinculados ahora con Chiloé, el trabajo, la familia y el trabajo también. ¿Están viviendo acá o vienen, o es como la segunda vivienda, que vienen muy seguido para acá? Por ahora es segunda vivienda, pero en el fondo abusando de la hospitalidad de la familia que nos queda acá. Perfecto. ¿Ya? Yo no vivo acá hace bastantes años, pero pretendemos en algún minuto funcionar desde acá. Entonces, claro, estamos sembrando como para qué. Para dejar la base acá. Exactamente, ¿no? Porque igual algo que nos motiva también es poder descentralizar también Santiago. Es muy difícil porque finalmente todos los fondos, todos los recursos están ahí encerrados. Pero con estos aparatitos, el internet se ha facilitado bastante. Se ha facilitado bastante. Se puede poder vivir en un lugar hermoso como es nuestro territorio, tranquilo. Que entrega una tranquilidad que me imagino ustedes deben estar en Santiago generalmente. Sí. Y mucha gente en los últimos años ha podido buscar esa tranquilidad gracias a la tecnología, al internet, que bueno, no todos pueden acceder a ese tipo de trabajo, pero mucha gente sí ha podido hacer teletrabajo, ¿no es cierto? Sí. Se puede conjugar bien, así que esperamos que de aquí al corto plazo podamos ya estar aquí asentados, instalados. Oye, bueno, y en base a esa conversación de Silvio Rodríguez, ¿les contó algo si quiere venir a Chile próximamente? Sí. A ver si tenemos ahí una primicia. No creo que se entere, así que no importa. No, dale, igual nos sigue en las redes sociales. Nos contó que probablemente venía a principios de este próximo año. ¿ya? Mira, perfecto, un concierto. Sí, hacer un concierto. Igual nos manifestó que, bueno, tuvo COVID, si no me equivoco, tuvo dengue, y eso le deterioró harto la salud, entonces por ahora estaba resguardándose mucho de no estar cantando. Entonces como que depende también un poco de su condición de salud el poder seguir haciendo conciertos. Lo tiene proyectado para principios del próximo año, pero hay que ver cómo se va recuperando también él. Bueno, díganle que venga a Chiloé, que es más tranquilo que Santiago, que puede venir a hacer un concierto y lo podemos entrevistar aquí también, ¿no es cierto? Sería increíble. Además, bueno, le hablamos también nosotros a él de este proyecto de Isla Isla, o sea, él como cubano, nosotros como chilote, le pareció increíble la iniciativa, estaba súper entusiasmado con lo que estábamos haciendo desde el área científica, y ahí obviamente en la conversación nos enteramos que Silvio Rodríguez, más que ser trovador, cantautor, etcétera, es activista ambiental. De hecho, hacen ellos allá en Cuba recitales de música vinculados a la preservación y la conservación del medio ambiente. De hecho, él también trabaja en una fundación que se llama Fundación Arihuanao, que queda en San Antonio de los Baños, que es donde hay un río, que es uno de sus temas, porque él nació allí. Entonces trabaja con esta fundación, con uno de sus mejores amigos, precisamente para conservar y preservar la naturaleza del río Arihuanao. Entonces habían hartas cosas en común, más allá de la música, a eso me refiero. Y bueno, y también al ser islas, las islas sabemos que tienen más problemas medioambientales con respecto a la generación de la basura. Exactamente. ¿no? Entonces, precisamente es un problema que está en Isla de Pascua, está en Chiloé, en Cuba seguramente. La motivación de esta fundación donde él participa era básicamente fue descontaminar el río, porque había sido un río que obviamente él se acordaba cuando era pequeño que era muy limpio, pescaban y todo lo mismo,
además ahí, pero últimamente estaba lleno de basura. Entonces, su principal trabajo es, obviamente, descontaminar el río, limpiarlo y hacer educación ambiental. Y en ese marco están los recitales donde trabaja activamente, en pro de que la gente cuide, obviamente, y manejen de otra manera sus residuos. Claro, entonces, de reciclar y tener otras que sean domésticas, pero también soluciones que vengan del Estado de Guayaquil, ¿cierto? Sí. Oiga, les agradecemos un montón que nos hayan venido a contar estas novedades relacionadas con este proyecto que tienen ustedes cultural inicialmente con Patricio Mans, donde se rescata, se destaca el trabajo que él y sus anécdotas, que yo creo que es lo que va a llamar la atención conocer. A todos nos llama la atención ahí con un poquito el secretito, así, la historia que la historia oculta. Así que vamos a estar atentos y esperando el trabajo final que van a realizar con respecto a esto, y también atentos a este trabajo medioambiental, este catastro que quieren realizar en conjunto con los científicos cubanos. Les agradecemos mucho y bueno, como siempre, cuando tengan alguna novedad, aquí está este espacio. ¿Podemos tomarnos un medio minuto? Sí, adelante. Y queríamos aprovechar también la oportunidad de estar acá porque estamos promocionando uno de nuestros proyectos culturales que se llama el proyecto Remasterización, que básicamente es un proyecto que está mejorando la calidad sonora de lo que son temas originales pero antiguos de Patricio Mans y no tan conocidos, ¿ya? Entonces ya tenemos editado el volumen 1 del proyecto Remasterización, el cual se puede escuchar está disponible en las plataformas digitales en Spotify, Apple Music, en YouTube, y a través de nuestra página web se puede acceder también a ellos, www.fundacionacontraluz.cl, y en las plataformas en Spotify, Apple Music o YouTube, usted en el buscador ponen Fundación a Contraluz y ahí están nuestros canales de audio donde están ya los temas que están disponibles. Ya se han editado 3 temas. Uno que se llama Carta Abierta al Interior de Chile, que fue en el fondo lo publicamos en septiembre. En octubre publicamos Su nombre ardió como un pajar, que en el fondo es un tema dedicado al Che Guevara, el cual fue remezclado y remasterizado, y fue mezclado a partir del apoyo de la inteligencia artificial que lo desarrolló el ingeniero que está remasterizando esto, que es Patricio Portius, ¿ya? Él pudo, a través de un programa de inteligencia artificial, poder rescatar las pistas de audio y hizo una remezcla de manera que se escuchara todos los instrumentos de manera más clara. Y a partir de mañana, 1 de noviembre, va a estar disponible el tercer tema, que es uno de los más conocidos del disco que estamos remasterizando, que se llama Cuando me acuerdo de mi país, que fue uno de los temas más significativos del exilio. Exactamente. Sí. Oye, qué importante eso, se nos había olvidado hablar sobre eso, sobre esta remasterización, que realmente es una remasterización con la tecnología a mejorar en el fondo el sonido, ¿no? Exactamente. De estos temas antiguos de Patricio Mans. Y rescatar, como dices bien tú, temas antiguos y pocos conocidos, que es lo que, y queremos socializarlo con el público cautivo que él tenía, pero además encantar también a las nuevas generaciones, mostrarle parte de esta historia también. Oye, perfecto, entonces ya saben, ya hay 3 temas que están editados, están en las plataformas como Spotify y también en la página web, ¿no es cierto? Sí. Me decías, de la Fundación a Contraluz. Ya pueden escuchar entonces estos temas antiguos de Patricio Mans, poco conocidos y que están con un sonido con ya la tecnología que hoy nos acompaña, se pueden escuchar mucho mejor. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Como les decía, están invitados para cuando ya tengan novedades del documental libro, no sé cómo va a estar, en qué formato va a salir, y del trabajo científico que están realizando aquí en conjunto entre Cuba y Chile, para aquí el Parque Nacional de Chiloé.